El método Gallardo, programa número 4. Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos al Método Gallardo, el espacio donde hablamos de técnicas, herramientas y estrategias para emprendedores online, para negocios online. El tema del programa de hoy es el posicionamiento en Google, ¿de acuerdo? Esas técnicas tan ansiadas por todos que queremos controlar para que nuestra web, nuestro e-commerce o nuestro blog esté bien posicionado en Internet. Bien, pero antes os recuerdo que en el métodogallardo.com también podréis encontrar técnicas y estrategias para negocios online, además de un pack de cursos formados por todo aquello que necesitas para comenzar tu aventura en Internet. Bien, que es cómo aprender a hacer páginas web desde cero con WordPress, cómo aprender a posicionarlas, ¿de acuerdo? Un curso solo para posicionamiento SEO. También tenemos un curso de Photoshop para que aprendas a hacer todas las creatividades que necesitas, tanto para tu negocio online como para tu negocio tradicional, ¿de acuerdo? Y después otro curso también, que es el que finaliza un poco este pack, que es para aprender a manejar Facebook de forma eficaz, de forma profesional, para que aprendas a manejarlo y hacer tus propias campañas en Facebook, ¿de acuerdo? Bueno, bien, pues vamos al tema de hoy, que es el posicionamiento en Google, o también conocido como posicionamiento SEO. Bien, esta estrategia de posicionamiento debes de tener en cuenta que es una estrategia a medio o largo plazo, ¿de acuerdo? Si tu estrategia únicamente va a estar basada en el posicionamiento natural en Google, tienes que tener paciencia porque va a llevar su tiempo. Eso sí, una vez que ya esté posicionada, oye, genial, porque ya no vas a tener que hacer muchas más prácticas de este tipo. Lógicamente lleva su constancia, vas a tener que seguir trabajando sobre ello, pero el primer paso ya va a estar dado. ¿Bien? Bueno, dicho esto, ¿por qué se tarda tanto tiempo en posicionarse en Google? Bueno, básicamente porque hay una competencia brutal. O sea, estamos hablando de una cantidad de páginas web, de blogs que hay en la red que es inmensa. ¿Y qué criterios sigue Google para posicionarte? Bueno, Google tiene unos algoritmos, bien, que son los que manejan para colocar tu web, para posicionar tu web. Estos algoritmos son unas fórmulas matemáticas que tienen más de 200 variables y que cada una de ellas va a dar una nota a tu web, ¿vale? Es decir, en función al tipo de nota que tengas, pues estarás posicionado en mejor o peor posición. Bien, si tienes la mejor nota de todas las webs que existen, pues Google te va a colocar en primera posición, eso está claro. Si no, pues irás bajando hasta que, bueno, que mejores ese posicionamiento. Hay que tener en cuenta una serie de datos que te voy a dar, y es que dice que el 80% de las personas que van a buscar algo a través de Google van a encontrar el resultado en la primera página. Un 20% va a mirar también en la segunda página. Y de este 20%, solo un 10% va a ir a la tercera página. Y atención, atención importante, porque del 80% restante, si no van a encontrar lo que buscan, lo que hacen es que cambian las palabras de búsqueda. Es decir, si han usado, por ejemplo, zapatos en Madrid, pues si no han encontrado lo que buscan en su primera o en su segunda página, lo que hacen es que cambian esos criterios de búsqueda. Y en lugar de poner zapatos en Madrid, pues van a poner zapatos de mujer en Madrid, por ejemplo, ¿no? Es decir, que no van a ir mucho más allá de la tercera página. Con lo cual, estamos hablando de que si cada página de Google de resultados tiene unos 10 resultados, pues si no estás entre los 30 primeros, lo vas a tener muy complicado. Por tanto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué palabras claves son las que tenemos que usar. ¿De qué forma buscamos las palabras claves que normalmente ponen los usuarios en Google para encontrar algo relacionado con nuestro servicio, nuestro producto o nuestro tipo de negocio? Bueno, pues existen muchas herramientas en Internet que te pueden ayudar a encontrar esas palabras claves que se adapten a tu negocio, pero yo te voy a dar 4 que son gratuitas y realmente son muy efectivas. La primera de todas es el propio Google. Es decir, tú cuando abres Google pones una palabra y le das al espaciado de tu teclado. Automáticamente él te va a hacer un relleno, te va a autorrellenar esa búsqueda en función a la cantidad de veces que han buscado algo parecido, con lo cual ya te está dando una idea de qué es lo que buscan los usuarios y cómo lo buscan, ¿no? Por ejemplo, si volvemos al mismo ejemplo de antes de los zapatos, pues si tú pones zapatos y le das a un intro, a un espaciado en tu teclado, pues te aparecerá otra palabra o otra frase que es un autocompletado que hace Google, como hemos dicho. Con lo cual te está dando ya una serie de pautas de por dónde van los tiros, ¿no?
Después tenemos otra herramienta que también es de Google, también es gratuita, que son las tendencias de Google. Es Google Trends. Yo te voy a dejar las notas por aquí debajo para que tú puedas acceder y ver un poco cómo funciona. Y lo que hace Google Trends es que te compara una serie de palabras o frases que vayas insertando en los buscadores que tiene arriba. Te va a decir la cantidad de veces que se ha buscado, cuál es la tendencia que tiene, si es una tendencia a la alta o a la baja en cuanto a búsqueda, y además te va a dar una serie de parámetros de cosas significativas o cosas que se le parezcan para que tú también puedas tener tu idea de por dónde va un poco la búsqueda que tienes en internet de este servicio, producto o negocio. Otra plataforma que existe, que también es gratuita, se llama Versalles y hace prácticamente lo mismo. Tú colocas ahí la frase y él te da una serie de ideas, ¿de acuerdo? Te da una serie de variaciones para que tú puedas ver también un poco, bueno, pues por dónde respira el personal, ¿no? Y por última, la más importante es la de Google AdWords. Bien, Google AdWords es la plataforma de Google de pago para que puedas hacer tus propias campañas. Lógicamente es una herramienta que Google pone a nuestra disposición para que podamos usarla, pero no es gratuita, es una herramienta que ellos ponen para que hagas campañas de pago, ¿no? Pero tiene una herramienta que es ideas de palabras clave. En este apartado tú vas a poner la palabra que estás buscando o la frase que estás buscando y él te va a dar una orientación real, auténtica, de qué es lo que busca la gente y cómo lo busca. Ese listado vale su peso en oro. ¿Por qué? Porque ahí te va a decir exactamente cómo lo buscan, la cantidad de veces que lo han buscado, incluso te van a decir el valor que tiene esa palabra clave, en el caso de que quieras hacer una campaña en Google AdWords. Una vez hecho todo este estudio, tienes que escoger las palabras y frases clave, ¿de acuerdo? Las más importantes, las que más use la gente, las más significativas o las más parecidas a tu tipo de negocio. Y hacer un listado con ellas que después vas a usar en tu web, ahora vamos a ver cómo, y tienes que hacer un listado para tenerlo siempre presente. Pero claro, algunas veces no es fácil porque no sabemos muy bien si buscar por nuestro producto, por nuestro servicio o por la utilidad que tenga nuestro producto. Te pongo un ejemplo. Dos ejemplos en concreto. Si nosotros tenemos un negocio de gafas, por ejemplo, pues podemos poner gafas para hombre, gafas para mujer, gafas de sol o incluso una gafa, si vendemos gafas por marca, pues la gafa, o sea, la marca de esa gafa. Pero claro, ¿qué pasa si, como en el caso de uno de mis clientes, lo que vendéis son hidrolimpiadoras o productos así, artículos así que realmente no sabe uno muy bien si la gente lo va a buscar con esa palabra, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es utilizar palabras clave relacionadas con la utilidad de ese producto. Es decir, las hidrolimpiadoras, ¿para qué sirven? Bueno, pues son máquinas a presión, máquinas que limpian a presión y que sirven, por ejemplo, pues para limpiar una piscina o para limpiar un coche o para limpiar un camión, ¿de acuerdo? Entonces, quizás debas de utilizar palabras que estén relacionadas con esto último que hemos dicho, es decir, con la utilidad que tenga este producto. En lugar de poner hidrolimpiadoras, pues puedes poner cómo limpiar una piscina o cómo limpiar el barro de un camión, algo así, ¿de acuerdo? La utilidad que tenga ese servicio o ese producto. Otra de las cosas que tienes que tener en cuenta es que si aún no tienes tu página web, si aún no tienes tu dominio contratado o estás pensando en cambiar de dominio porque el que tienes ahora no te gusta o quieres cambiar de nombre, cualquier cosa de esta, ya que vas a crear o vas a contratar un nuevo dominio, tienes que intentar que en ese dominio también vayan algunas de las palabras clave. Es importantísimo. Lógicamente los dominios no son fáciles de que estén libres, sobre todo el que tú vas buscando probablemente tengas que hacer 2-3 intentos hasta ver cuál de ellos es el que está libre, ¿verdad? Bueno, muy bien, ya tenemos nuestro listado de palabras clave, ya tenemos nuestro dominio, ya tenemos nuestra página web montada y ahora vamos a empezar a hablar de las técnicas de cómo colocar correctamente el SEO en nuestra web. Digamos que hay dos partes. Tenemos por un lado que definir el SEO en nuestra página web en general. Después tendremos que hacer el mismo SEO pero ya en cada una de las páginas de las secciones que contenga. Entonces, para hacer esto primero, el colocar el título y la descripción correctamente, si tienes tu web hecha en WordPress, esto se tiene que colocar en la parte de ajustes generales. Bien, ahí te viene un espacio que te pone título del sitio, pues ahí tienes que colocar el título de tu sitio. Ojo, porque estamos hablando del título de tu sitio optimizado en SEO, no del nombre de tu dominio, no del nombre de tu empresa. Lógicamente, si el nombre de tu empresa incluye alguna de las palabras clave que quieres utilizar,
pues lógicamente lo tienes que poner, ¿no? Pero en el caso de que no sea así, en el caso de que, por ejemplo, tu página se llame sorpresas.com, pero realmente lo que vende son regalos originales, pues tendrás que poner en el título regalos originales y después el nombre, ¿no? Después sorpresas.com. Y después en la descripción general, si te puedes extender un poco, tiene que ser una descripción corta, pero ahí debes de emplear una frase clave que contenga estos parámetros que hemos dicho anteriormente. Bien, y una vez hecho esto, una vez configurado, digamos, la parte del SEO general de tu página, tenemos que empezar a insertar SEO on page, que se llama SEO dentro de cada página. Para ello tenemos que tener en cuenta, como hemos dicho, una serie de cosas que contienen los algoritmos de Google y que van a premiar, que te van a poner nota, como hemos dicho anteriormente, para tener un posicionamiento lo más óptimo posible. ¿Qué debe de tener cada página de tu web? Lo primero es currarte el título de la página. Currarte el título de la página en base al listado ese que tienes. Lógicamente no puedes repetir títulos, por eso tienes que analizar y tener una planificación concreta de cómo le vas a poner, qué título le vas a poner a cada una de estas páginas. Después del título tenemos que tener unas etiquetas que, bueno, se llaman H1, H2, H3. El título de la página normalmente suele ser el H1, lo que se llama en etiqueta el H1, que es la parte, una de las partes que va a mirar Google cuando va analizando tu web. Bien, tenemos que tener en cuenta que Google no es una persona, no es un equipo de personas que vaya viendo páginas, es un robot que va analizando códigos, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que hace es que mira el título de la página principal, de la web principal, mira la descripción de la web principal y a continuación va a buscar el H1 de esa página en concreto, que es esto que estamos hablando, el título de la página concretamente de tu web, de la sección de tu web. Bien, después va a buscar el H2. El H2 digamos que es una descripción, una pequeña introducción que tú tengas dentro de tu página, por ejemplo, en la típica página de quiénes somos de cualquier web, ¿no? Pues ahí va a mirar un poco la descripción que lleva y si contiene las palabras clave, pues te va dando cada vez más nota. Después tenemos el H3, que se suelen emplear para hacer pequeños títulos dentro de esa misma sección o para hacer algunos resaltados. De todo esto tienes un curso dentro de mi web, en el métodogallardo.com, en el que te explico paso a paso cómo crear cada una de estas etiquetas y de todas estas descripciones, de todo lo que estamos hablando en este podcast. Tienes que tener un contenido lo más extenso posible, ¿vale? Google te premia si tienes un contenido mínimo de 300 palabras. Tienes que usar negritas y subrayado de las palabras clave. Las imágenes, una parte muy importante. Cada vez que incluyas una imagen, te va a dar la opción de colocarle lo que llaman un texto alternativo. Es decir, cuando seleccionas la imagen, te va a decir texto alternativo. Normalmente esto no le echa mucha cuenta casi nadie, pero es muy importante. Ahí, en ese texto alternativo, debes de colocar palabras clave o una frase clave que tenga algo de coherencia, que haga relación a ese texto y que haga relación, lógicamente, a la imagen. Otro de los factores que influyen mucho en el posicionamiento son las URL. ¿Las URL qué son? Bueno, normalmente las URL se definen como el dominio, pero no es así únicamente. Bien, tú puedes tener tu dominio.com, eso es una URL, pero dentro de tu web tiene diferentes secciones, diferentes apartados. Si ponemos el ejemplo de una empresa, de una tienda online que vende gafas, por ejemplo, tenemos varias secciones como gafas para mujer, gafas para hombre, gafas de sol, etcétera, etcétera. Si nosotros estamos en la sección de gafas para mujer, la URL será tudominio.com/gafas para mujer. Esa sería la URL concretamente de esa parte de la web donde estamos. Por tanto, las URLs deben de ser amigables y deben de contener algunas de las palabras clave, como por ejemplo en este caso sería la palabra gafas. Más cosas que tenemos que tener en cuenta dentro de nuestro posicionamiento SEO on page. Bueno, pues son los links a otras partes de tu web o enlaces externos a otras páginas, ¿de acuerdo? Google valora mucho que tu contenido tenga también links que vinculen a otros sitios. Así como también valoran que desde otras páginas web haya enlaces a tu página, porque entiende que si hay enlaces desde otras webs a tu página es porque tu página tiene cierta relevancia y tiene cierta importancia para otros usuarios. Entonces hacemos un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora y tenemos que tener un título y una descripción para nuestra web en general, que ya hemos dicho que es a través de un título del sitio y de una descripción corta. Después, en cada una de nuestras secciones de nuestra web, tenemos que tener
el título de la página con alguna de las palabras clave, tenemos que tener las etiquetas, las H1, que sería el título en este caso, la H2, que sería un poco un texto introductorio, las H3, etcétera, etcétera. Tenemos que tener, en la medida de lo posible, un contenido extenso, que tenga como mínimo 300 palabras. Debemos de usar negritas y subrayados en las palabras clave que tengamos dentro de este contenido. En nuestras imágenes que usemos debemos de colocar un texto alternativo. Además, no lo he dicho antes, pero si tu imagen, en lugar de llamarse imagen01.jpg, como se suelen llamar muchas de ellas, pues que ese archivo JPG también tenga algunas palabras claves, ¿de acuerdo? Por ejemplo, gafas para mujer negras.jpg, pues eso sería estupendo si queremos posicionar, ¿no? Pero además tenemos que colocarle, como hemos dicho, el texto alternativo. Después tenemos que procurar que nuestra URL sea amigable, que esté optimizada para SEO, tal como acabamos de contar, y que tenga links a otras partes de tu web o a otras webs externas, ¿de acuerdo? Todo esto debemos de tenerlo en cuenta si queremos hacer un buen posicionamiento dentro de nuestra web. Claro, esto algunas veces nos podemos perder, no sabemos si lo estamos haciendo bien o no, con lo cual yo te aconsejo que uses un plugin que es muy interesante, muy útil si estás usando WordPress, que es Yoast SEO. También te voy a dejar abajo del programa. Te voy a poner un link para que tú sepas exactamente de qué plugin estoy hablando. Bien, es un plugin gratuito, se configura de forma muy rápida, muy sencilla realmente, no tiene mucha complicación, y lo bueno que tiene es que te inserta un metabox, una caja dentro de cada una de tus páginas web, de tus secciones de tu web, pues te va a insertar una metabox donde te va a ir diciendo, te va a ir orientando acerca de qué tienes bien hecho y qué no tienes bien hecho o qué te falta por hacer dentro de ese posicionamiento en tu web. Está genial porque es una guía muy orientativa, se te va poniendo en verde, en función vas cumpliendo con los parámetros de los que hemos hablado, y en fin, la verdad es que está genial, como guía está estupenda. Además, este plugin te va a proporcionar, bueno, tú ya tienes un sitemaps, ¿vale? Un archivo, pero en Yoast SEO te lo va a proporcionar de una forma muy sencilla. Simplemente haciendo un clic te va a proporcionar el sitemap. Bien, ¿y el sitemap qué es lo que es? Bueno, el sitemap es un listado con todas las páginas que tienes en tu web para que puedas indexarla en Google. Y esto lo indexarás a través de la plataforma de Google Search Console, que es antes conocida como Webmaster Tool. Bien, de esto hablaremos en otro programa más tranquilamente, pero bueno, básicamente es una plataforma que está conectada con Google y ahí tienes todos tus datos, los datos de tu web, para que Google pueda indexarlo y te va a decir si tienes errores de indexación y todo este tipo de cosas y cómo corregirlo, en fin, está bastante bien. Pero lo importante es que te quedes en este programa con las nociones básicas de cómo hacer un SEO eficaz en tu web y lógicamente el plugin de Yoast SEO es muy interesante. Bien, vamos a ver un poco un resumen de qué le gusta a Google y qué no le gusta, para que tú lo tengas en cuenta dentro de tu web. Bien, a Google le gustan los contenidos constantes y que sean relevantes. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú, por ejemplo, tienes una página estática, una página en la que tienes tus 5 apartados y ya no tienes nada más, sí, le has insertado el SEO correctamente, todo muy bien, pero no es dinámica, no es una web en la que constantemente estés introduciendo nuevos contenidos y tal, bueno, se posicionará, pero a Google realmente le gusta que sea un contenido constante, que constantemente se le esté suministrando contenidos y además que este contenido sea relevante. ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, pues a través de un blog. Puedes incorporar un blog a tu web o a tu e-commerce donde periódicamente puedas ir subiendo publicaciones. Por supuesto, ¿qué le gusta? Pues que uses los parámetros que hemos descrito anteriormente, ¿de acuerdo? Esto debes de tenerlo grabado a fuego. Y otra de las cosas que le gusta a Google es que tu web sea responsive, es decir, que esté adaptada a dispositivos móviles. Cada vez más Google se está dando cuenta de que la mayoría de las búsquedas se hacen a través de smartphone o de tablets, con lo cual si tu web no está optimizada todavía para que se vea en estos dispositivos, lo llevas mal. Google está dando mucha mejor nota a todas esas webs que tienen esta adaptación. ¿Y qué es lo que no le gusta a Google y que debe de ser algo totalmente prohibido para ti si quieres tener tu web bien posicionada? No le gustan los contenidos duplicados, es decir, que en tu web haya contenidos que sean iguales, un copia y pega, digamos, de una sección a otra.
No le gustan, por supuesto, que estén copiados de otra web, que estos contenidos tú te vayas a otra web, los copies y los pegues. ¿Por qué? Porque básicamente Google no es tonto y sabe que ese contenido pertenece a otra web. Por tanto, a ti te va a penalizar y a la página donde la has copiado la va a premiar. ¿De acuerdo? Esto es importantísimo. No copies. Puedes coger contenido a modo de inspiración, ¿bien? Para tener una idea de qué es lo que hacen los demás, de cómo lo hacen, pero después lo tienes que poner con tus propias palabras, con tu propio estilo. Nunca se te ocurra copiar y pegar en tu web. Algo que tampoco le gusta a Google es que tengas pop-ups, ¿vale? Los pop-ups son estas pantallas emergentes que aparecen de pronto cuando estás viendo una web y que te impiden ver el contenido que hay detrás, ¿no? A modo de... suelen ser pantallas emergentes de esta tipo publicidad o suscríbete a mi newsletter o cosas así, ¿bien? Esto ya Google lo va a penalizar y, vamos, a pesar de que pueda ser muy útil para ciertas cosas, no te aconsejo que lo pongas. Si ya tienes todo esto hecho, si ya has insertado bien el SEO tanto de una forma general en tu web como una forma específica en cada una de las páginas, ¿cómo puedes saber si Google te ha indexado correctamente o no? Va a llevar su tiempo, pero puedes hacer tus pruebas periódicamente. Te vas a Google y en la barra de búsqueda de Google puedes poner site, y el nombre de tu dominio. Le das a intro y vas a ver ahí el listado que te proporciona Google, los criterios que has seguido, y vas a ver qué páginas de tu web se han indexado correctamente. Ahí lo vas a ver. Pero si quieres hacerlo de una forma natural, quiere decir, oye, pues yo voy a poner, pues no sé, volviendo al ejemplo antes de las gafas, voy a poner gafas para mujer en Barcelona, y los quieres poner en Google. Si tu web ya ha aparecido y le has dado a clic, tienes que tener en cuenta que Google va a saber que tú le has dado una vez a ese enlace, con lo cual la próxima vez que busques las mismas palabras clave te va a posicionar mejor. Pero claro, esto no es real, porque Google va a tirar de las cookies y va a saber que a ti en su momento, cuando buscaste algo parecido, le diste clic a ese enlace. Bien, con lo cual va a decir, esta persona buscó esto, le di este enlace, con lo cual se lo voy a poner el primero para que lo vea más cercano, ¿no? Para evitarnos esto y saber realmente cuál es el posicionamiento o cuál es la evolución de ese posicionamiento que estás haciendo, debes de irte a tu navegador y abrir una ventana privada. Esto te vas a archivo y le dices abrir en ventana privada o en ventana de incógnito, también puede ser. Y ahí es donde debes de colocarlo. Te va a dar el valor real porque no va a tirar de cookies ni va a tirar de historial que hayas hecho anteriormente. Muy bien, amigos, pues hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, espero que te haya sido de interés y que además puedas poner en práctica todas estas técnicas de posicionamiento de las que hemos hablado. De todos modos, si tienes algún comentario que quieras hacer, alguna consulta, ya sabes que me lo puedes hacer a través de mi web. Y además te doy ya desde aquí las gracias por vuestros comentarios y vuestros me gustas en Facebook y en Twitter. Os recuerdo también que tengo un canal en YouTube donde publico constantemente vídeos relacionados con el emprendimiento online al que podéis suscribiros y ahí colgamos cursos, colgamos vídeos tutoriales y todo este tipo de cosas para que te ayuden a mejorar en tu proyecto online. Así que nada, hasta aquí el programa de hoy. Gracias por vuestro tiempo. Os espero en el próximo programa. Saludos y muchos éxitos.